Bueno, hola, soy Benjamín Santibáñez, bueno, tú ya me conoces, eh, te voy a hacer una entrevista para el trabajo que tengo del ramo música-cultura, ¿ok? Entonces, sería bueno que eh, partieras presentante, ¿no? Dale. Perfecto. Sí, yo soy Padre Lorenzo y soy italiano, sacerdote desde hace 8 años y llevo 8 años en Chile porque pertenezco a una congregación de misioneros, sacerdotes misioneros y así que llevo 8 años acá en la comuna de Puente Alto, en una parroquia muy grande, haciendo el cura. Mm. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, primero quería como que también hablaras como de tu preparación como cura, en qué seminario fue, eh, y así. Sí. Sí, yo, como decía, entré en el Seminario de la Fraternidad San Carlos, que es el nombre de mi congregación, que está en Roma, cuando tenía 25 años. Y la formación para sacerdote son 7 años en total, de los cuales 2 años se estudia filosofía, un año se hace una experiencia de misión en el extranjero, en nuestra congregación. Yo fui a España y otros 3 años de teología. Mm. Después hay un año de la primera parte de la ordenación que se llama del diaconato y después ahí. Y así eso, estudié filosofía y teología durante los años del seminario, después de haber estudiado, que me licencié en Derecho antes de entrar al seminario. Estos eran mis estudios. Mm. Tenía Buenísimo. que decir otra cosa, no era esto. Sí, no, está bien. Bueno, el trabajo trata de investigar sobre la vida monástica en el medioevo, ¿no? Y nosotros tratamos de hacer la relación de qué se mantiene o qué se mantuvo como herencia desde la vida monástica en el medioevo, ahora en la actualidad, ¿no? Eh, Claramente orientado a la música. Entonces te voy a hacer un par de preguntas que nos Sí. ayuden a adentrarnos en ese tema. La primera es, ¿de qué manera la música estuvo presente en tu preparación en el seminario? Buena pregunta. Estuvo muy presente en mi vida, toda mi vida estuvo muy presente la música, pero en el seminario también tuve la suerte de que muchos de mis hermanos con los cuales estudié y que todavía obviamente siguen siendo mis hermanos, todos muy buenos músicos. Hmm. Entonces la música en este sentido ha sido muy presente. Pienso que habíamos hasta formado una big band de rhythm and blues, rock en el seminario, la mejor que tuve en mi vida, con sección de vientos, etcétera. Después era la forma con la cual también compartíamos juntos los momentos bellos de comunión entre nosotros. Siempre se sacaba una guitarra, un cajón peruano, un pianoforte y se cantaba. Más allá de esto, obviamente, la música, sobre todo, es la que me ha introducido más en lo que es la liturgia, en el sentido la oración. Seguramente el seminario ha sido un momento es un momento donde uno empieza como a conocer más a quién va a donar la vida. Y entonces la oración en el fondo es el diálogo que uno tiene con el Señor. Y, y la música, sobre todo la música litúrgica, es una forma que te ayuda a entrar mucho más en este diálogo. Y toda nuestra liturgia, desde la liturgia de las horas, el momento de oración, hasta las misas, etcétera, siempre hemos cuidado muchísimo la música. Hacíamos todos los días un cuarto de hora de escola cantorum, de Hmm. escuela, canto, todos los días, y el fin de semana media hora el sábado, media hora el domingo. Era un punto muy importante. ¿Podría entrar a describir más qué era esta escuela del canto? ¿Escuela del canto? Sí. ¿Mm? Un cuarto de hora antes de la misa, que era a las 7:15 de la tarde, la misa todos los días, durante la semana, había el así llamado grupo de los cantos, que eran 4 seminaristas de nosotros que iban cambiando todos los años, pero siempre guiado por uno que tenía un poco más la idea. Ujú. Pero ensayábamos todos los cantos de la liturgia. Y ensayo cioè no es que se ensayaban todos los cantos. Por ejemplo, una vez, hoy vamos a ensayar el Salve Regina. Mm. Y se ensayaba, se aprendía
nos detenían, decía aquí no sonó bien, volvamos a repetir, según yo tú lo estás haciendo mal, hazlo tú solo, una vergüenza total, etc. Esta era però muy seria la cosa, sobre todo lo que se apuntaba era que el canto fuera primero expresión de la palabra que estábamos diciendo, que no fuera así una banda sonora para embellecer algo, ¿no? Sino que fuera expresión de lo que cantábamos. De hecho, si uno cuando canta el canto litúrgico, ma esto vale para todas las canciones populares, cuando uno canta sin pensar en lo que dice, el canto sale mal, la canción sale mal, así es también la liturgia. Entonces, esta era la primera atención, después la afinación y ¿cómo se dice? El unísono, el hecho de que todo se escuchara como una sola voz. Estos eran los 3 puntos más importantes. Entonces, lo que estábamos cantando, cantarlo bien y cantarlo a una sola voz. Y ahí hay que hacer un trabajo. Sí. Buenísimo. ¿Había otra instancia, aparte de esta escuela que hacían antes como de los 15 minutos de la misa, donde se le enseñara canto a los seminaristas? Sí, después esto que te he dicho, el fin de Ujú, semana era media hora, después en los momentos fuertes, ujú, digamos, Adviento, Cuaresma, venía un profesor de música ujú. muy bueno y ahí cuando lo veíamos a llegar era un poco, porque a veces decíamos, no, vamos a cantar por 5 días seguidos, pero al final estábamos también contentos porque era siempre un momento muy bello, pero ahí se hacía un trabajo de verdad no solo canto litúrgico, también hacíamos de todo, también polifónico. Después en Italia nos gusta mucho una cosa muy, el canto que cantaban los alpinos, que son cantos muy, muy lindos, entonces para pasar el tiempo también hacíamos cantos alpinos, cosas. Muy bien. Buenísimo. Paso a la segunda pregunta, entonces. Dale, no. Bueno, ¿alguna de las experiencias que tuviste del canto y de la música en el seminario se relaciona con el canto gregoriano? ¿Tiene una herencia del medioevo que tú sepas? Eh, Sí, entonces, premisa esta respuesta también por lo que me decías antes, ¿no? De individualizar cómo este canto sigue hoy en la actualidad. Esta es la experiencia que he hecho yo de mi congregación. Ujú, No sé, según yo, en Italia, por ejemplo, el canto gregoriano sigue todavía muy vivo, cosa que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica veo que no es así, justamente también pero seguramente en mi formación, en nuestra congregación, el canto gregoriano era la forma oficial del canto litúrgico. Explico también por qué. Primero porque nos recuerda que estamos dentro de una historia que no empieza con nosotros, mientras nosotros es como si hemos recibido una herencia bellísima de nuestros padres que nos han regalado un tesoro de belleza, porque el canto gregoriano de verdad es un tesoro de belleza. Y entonces poder ser parte de, cantando el canto gregoriano, tú estás ahí con los fundadores sí, con el Papa Gregorio y todos los entonces te sientes parte de una historia, ¿no? Recuerda esta historia. La otra cosa es que el canto gregoriano è interessante, cioè a mí me gusta mucho más de otro tipo de cantos, porque de verdad ayuda a dar el primado, cioè que prime la palabra que tú estás diciendo. Es decir, el canto gregoriano ayuda las palabras, está hecho así. Entonces, de hecho, te ayuda mucho más a pensar en lo que estás diciendo y te lo hace decir de una forma donde no eres tú y tu sentimiento del momento que prima, sino de verdad esa melodía que se te pone en la boca con esa palabra que te ayuda a decir cosas mejor de como tú quisieras, habrías podido decirla. Puedo decir una cosa sobre esto, porque a veces la otra forma de canto litúrgico puede que conozco y que veo y que no me gustan, es cuando se da ¿cómo se dice? Cuando lo que prima siempre es más un sentimiento. Tenemos que generar un sentimiento. Y ese sentimiento me dice, entonces sí, sentí algo, entonces todo es verdad, el Señor es bueno, es grande, etc. Mientras después, la mañana siguiente, me despierto enojado y todo esto ya no existe, ¿no? Mientras lo que prima de verdad es lo que yo he reconocido, lo que quiero decir, y esto genera un sentimiento.
Mm. Cuando yo digo, Señor, tú eres grande, y es entrar en esta conciencia que me hace después encontrar una paz, por ejemplo. No tengo que generarla, tengo que concentrarme en lo que digo, porque de ahí que viene mi paz, ¿no? Y el canto gregoriano me ayuda en esto, en este sentido espectacular. Buenísimo. Siempre es bueno entrar en las razones de las cosas. Sí. Y en el seminario, ¿en qué ocasiones se usaba el canto gregoriano? O sea, como en qué liturgias, por ejemplo, o en qué ocasiones dentro del día. Sí, antes de responder esta pregunta, digo una última cosa sobre la de antes, que la resumo así. Te amo a una persona, se lo puede decir de miles, de muchos modos, pero como se lo dices hace que el otro se lo crea o no, ¿no? Te puedo decir te amo o te puedo decir te amo, ¿no? El canto, la melodía que tú le pones a la liturgia es esto. Ok. Mientras sobre esta pregunta, nosotros rezábamos, como ya he dicho, con, por ejemplo, aquí tengo libritos, etcétera, todas las mañanas las laudes, después a la mitad del día la hora intermedia, por la noche las vísperas y la misa. Y en toda esta liturgia de oraciones, el canto gregoriano estaba muy presente, sobre todo en las solemnidades. Mm. Las solemnidades son las fiestas más importantes, por ejemplo, todos los domingos, ok, domingo, después está el domingo de Navidad, o está el domingo de Pascua, está la fiesta de San José, ¿no? Que entonces ahí humos, velas, grandes cantos, y ahí justamente para subrayar esta solemnidad cantábamos los cantos gregorianos. Mm. Eh, o en la liturgia de las horas, laudes, vísperas, etcétera, cuando hay memorias de algunos santos, fiestas de algunos santos, se hacen los himnos, por ejemplo, el himno de los mártires, el himno de los santos varones, el himno de la Santa Mujer, el himno de los doctores de la iglesia. Mm. Ok. Esta era la pregunta, ¿no? Sí, 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 le respondiste sobre. Okay. Nico. Paso a la siguiente, ¿no? Nosotros Sí. en el curso pasamos bueno, hemos pasado mucha materia, ¿no? Hemos escuchado sobre muchas tradiciones de la iglesia y de los monasterios antiguamente, y hay una que existía un libro que se llamaba Antifonal, ¿no? Que es con el cual se rezaban la liturgia de la hora antiguamente y que eran un conjunto de cantos, un conjunto de salmos, cánticos, himnos, así. Claro. ¿Cuál es el homólogo como que tú ves en la actualidad de este? Si lo puedes explicar, cómo funciona, Sí, cómo lo reza. seguramente, porque en los monasterios, todavía en muchos monasterios sigue así, toda la salmodia de estas oraciones, de las laudes, de las oraciones que de cada hora, ¿no? De las varias horas del día, son cantadas, son todas cantadas. Entonces estos son los libros donde estaban las melodías, además algunas veces eran muy grandes, ¿no? Porque no es que no estaban las impresoras, entonces ponían uno grande para que desde lejos se podía ver y todos pudieran leer, ¿no? Y seguir la melodía de los salmos, todo era cantado. Ahora ese mismo libro, digamos, para nosotros, para los sacerdotes que vivimos en los callejeros, como no sé cómo definirlo, etcétera, pues bueno, el breviario se llama, que es un libro, ahora no lo tengo acá, pero de una medida así, donde están todos los salmos que sin la música, digamos, sin la música, pero nosotros siguiendo esta tradición monástica, también podríamos decir, de la salmodia en coro, rezamos con el recto tono, es decir, una nota que nos ayuda justamente a hacer que prime la palabra en nuestro sentimiento, a ir juntos y, digamos, hacer que también la oración sea muy tensa, ¿no? Porque mantener siempre la misma nota es un la, con el diapason es fácil. Y entonces esta es la forma con la que nosotros rezamos los salmos, pero también como se dice, en las solemnidades, en las fiestas importantes, hay algunos salmos que sí cantamos con una melodía,
esto sí, seguramente. Y de hecho, en este librito que tenemos, por ejemplo, Eco. estos son gregorianos, por ejemplo. Este es el himno de cuando hay un santo sacerdote, ahí se reza eso. Pero también está, por ejemplo, el Salmo, el Benedictus, que se reza todas las mañanas en la Laudes, y esto en las solemnidades se canta. Y como ven, tenemos, sí, no tenemos también este otro. Esto es todo gregoriano, por ejemplo. Esto nos lo pasaba en el seminario. Aquí están, por ejemplo, las misas. La Mm, más famosa, que también en Italia se canta por el pueblo, la abuelita te la canta, es la Misa de Angelis, que es muy famosa, porque el gregoriano es muy popular, mm. después se ha perdido obviamente, pero no, es una cosa, no era una cosa elitaria, no sé, es muy popular. Estos son, digamos, los nietos, los bisnietos de los libros que tú citabas, digamos, que Mm. ahora son obviamente adaptados según cada, pienso, cada congregación, cada... Claro. De todas maneras, el último que me mostraste, ¿cómo se llama, por decirlo así? ¿Qué tiene escrito en el Esto, nosotros, Liber Cantualis. Eco? Y Sí, estás en notación neumática, ¿no? Digo, no tiene, tiene estos rombos cuadrados, no tiene la sí, notación actual. no, esto es todo gregoriano. Eco, sí, buenísimo. Sí, todo gregoriano. Mientras en este, por ejemplo, tenemos algunos gregorianos, como ves, Ujú. pero también los himnos, nosotros cantamos al comienzo de cada, ahora cantamos también himnos, digamos, contemporáneos, de composición contemporánea, y esto se reportan con la nota clásica, digamos. Eco. ¿Y ese cómo lo tienen llamado, ese que me mostraste recién? Ah, esto no tiene un nombre, himnos y oraciones para las liturgias de Ah, la ok. hora. Muy Pero es poco como para original. poder No, citarlo. esto No. no es nada de Ya, pero para buenísimo. uso O sea, interno. se ve que hay una herencia fuerte del gregoriano hasta hoy en día. Es que uno entendería que no, uno se imaginaría que no. O sea, que el tiempo cambia y listo, las cosas cambian con el tiempo. O sea, Claro. es un hecho importante. Ma in un certo sentido, esto es lo bello, porque hablaba de una herencia, yo, ¿no? De algo que hemos recibido, que no significa que tenemos que quedar detenidos al pasado y no más. Pero este pasado, cuando uno lo recibe, después puede también hacerlo suyo y hacerlo y agrandarlo aún más, hacerlo crecer más. Mm. Por ejemplo, estos himnos que le mostraba antes, digamos, más modernos, han sido compuestos por unas monjas, no son gregorianos, pero es evidente que quien ha compuesto estos himnos ha sido educado por el gregoriano, pero ha creado una cosa que ya no es gregoriano, que nace del gregoriano, pero que se expresa también con las formas más modernas de música más actual, Mm. ¿no? Este es lo bello. Buenísimo. Y paso a la siguiente pregunta. Y quedan pocas en verdad, quedan dos. Así que vamos súper bien. Eh, Bueno, de hecho, la siguiente ya me la respondiste. La siguiente pregunta era si había una herencia gregoriana presente en el resto de las liturgias de las horas, y ya me contaste, ¿no? Así que podemos Sí, pasar a la siguiente. perfecto. Eh, Hablar de las misas, quizá ahora como puntualmente. Eh, ¿Cuál es la herencia, claro, que traemos del medioevo sobre las misas? O sea, tanto como dónde está presente el canto gregoriano quizá en las misas actuales, según tú sepas, tanto acá en Chile como en Italia, experiencias que has tenido de ambas partes. Eh, y también otra cosa de que en el medioevo, claro, están estas partes como puntuales de la misa que no se cambian, ¿no? Que es Sí. como el ordinario y todo eso. Y que ahí estaba el Kyrie eleison, el Sanctus, el Credo. ¿Cómo esto se mantiene? ¿Cómo esto ha cambiado? La Sí. experiencia que tú tengas al respecto. Aquí obviamente tenemos que hacer dos discos, un conto porque hay una cuenta de todo el recorrido del ritual. Ahora actualmente se utiliza el ritual romano para la misa, ¿no? Mm. Ahora la misa es muy sencilla, no es que ha cambiado en este tiempo, la misa es lo que hizo el Señor en la última cena, es decir, con el pan y el vino. Ahora no entramos acá porque no es el... Y esto con el tiempo y con la tradición de la iglesia
se ha ido enriqueciendo. Entonces, digamos, hay dos grandes momentos. Uno es la reforma tridentina del Concilio de Trento, donde se hizo el ritual, un ritual que se ha usado hasta el Concilio Vaticano II, años, entonces estamos hablando de 60-70, 1960-70, donde se ha hecho el actual ritual que estamos usando ahora, el rito que estamos usando ahora, de la reforma del Concilio Vaticano II. Pero la misa en sí, el corazón es siempre es siempre el mismo. Es un poco el discurso que hacía antes del gregoriano, ¿no? Que en el fondo el corazón es siempre el mismo, pero que poco a poco se ensancha. Y entonces, como en el medioevo había partes fijas de la misa, que son las mismas que encontramos ahora, ¿no? Exactamente. Y siempre la tradición ha puesto en música estas partes fijas. ¿Qué son estas partes fijas? Son la parte que siempre se repiten en el ritual de la misa. Cuidado, que lo bello del ritual, del rito de la misa, es que en el fondo es como cada vez que uno se va a encontrar con la persona amada. Cuando esto nos sentimos, uno dice, siempre ella, siempre la misma cara, siempre, pero cada día es nueva. Bueno, cuando uno vive de verdad la misa, es así, ¿no? Lamentablemente uno, si no sabe qué está pasando ahí, dice, que lata se dice en chileno, ¿no? Claro. Entonces, pero no es así. Y el canto ayuda siempre más a entrar en esta novedad de todos los días, ¿no? Y la parte fijas entonces son siempre, está el acto penitencial del comienzo, el famoso Kyrie, que queda también como herencia del medioevo. Todavía en la liturgia, en el ritual romano, se puede decir Kyrie en lugar de Señor, ten piedad. Okay, no, nadie lo dice. El Kyrie, el Gloria, la aclamación al Evangelio, el Aleluya, ¿no? Después está el Sanctus, l'Agnus Dei, el Santo, el Cordero de Dios. Y también la tradición gregoriana, el Padre Nuestro, que era una parte fija, ¿no? Y esto siempre se cantaba y se canta actualmente también. Ahora, aquí en Latinoamérica, también la parte fija también se canta, y obviamente con melodías más, digamos, latinoamericanas, ¿no? Americanas. Y mientras en Italia, por ejemplo, en una tradición más cerca, que está más cerca de Roma, podríamos decir, no sé. Todavía eso, visto que es el canto también de mi abuela, que cantaba estas melodías gregorianas, que hasta se han traducido cuando ha habido la reforma del Concilio Vaticano II, que se ha empezado a decir la misa en el idioma de uno, o sea, en italiano, en español, en francés, etc., que han hecho, visto que las abuelitas, la gente se sabía, no solo abuelitas, los abuelitos también, toda la gente que pero se sabía esas melodías con esa palabra que a lo mejor ni entendían. Cuando han empezado a entender las palabras, pero le han puesto la melodía que cantaban en latín. Entonces hay cantos gregorianos que eran en latín traducidos ahora al italiano, a los idiomas varios. Y yo me acuerdo que en el seminario, para las misas importantes, cantábamos esta que le mostré antes, la famosa Misa de Angelis, que he visto que también el Papa Francisco todavía sigue gustándole porque de vez en cuando la propone también él en Vaticano. Entonces, claro. Y por último, porque yo creo que hemos abordado bien el tema, cuando dice esta misa importante, ¿qué ocasiones cristianas son estas misas? Si pudiera nombrar así. Sí, entonces seguramente el momento más importante, solemne que vivimos, acabamos de vivir lo que es la Pascua, ¿no? Todo el tema de la Semana Santa y la Pascua, que son los momentos centrales de la vida de Cristo. Y entonces la grande fiesta cristiana, la Pascua es la más importante porque si no hubiese la Pascua todo sería de verdad, como muchos piensan. También me imagino de lo que escucharán esto, pero no, y lo pensaría yo también, todo un gran cuento latero esta cuestión, a menos que ese hombre de verdad no haya resucitado,
porque si ha resucitado, entonces, amigos míos, aquí cambia todo, ¿no? Mm. Entonces, la Pascua es el momento más solemne, total, donde uno de verdad se canta todo casi la misa de Pascua es casi toda cantada, ¿no? Después está obviamente la Navidad, el momento en el cual este Dios ha bajado, se ha hecho hombre, otro momento súper solemne. Y después dentro de esto están otras grandes solemnidades que siempre se refieren a los momentos más importantes de la vida de Cristo o de la Virgen o de grandes santos, ¿no? Solemnidades pueden ser también, por ejemplo, aquí en Santiago, la fiesta del apóstol Santiago, visto que es el patrono de la ciudad, la iglesia festeja bien. Claro. Puedo decirlo mal, digamos, para que insomma, las solemnidades son cuando hay que hacer el carrete, pero es el 18 de septiembre, ¿no? Cuando hay que hacer el buen carrete, se hace bien, ¿ok? Estas son las solemnidades para la iglesia, es así. Mm. Cuando hay que festejar, hay que festejar. Eco. Qué grande. Entonces, sí, eso, ¿no? Primero darte las gracias por haber participado en la entrevista, ¿no? Espero que sea muy útil. Y claro, por donarnos tu tiempo y explicar las cosas, ¿no? O sea, más allá de lo que no respondiste con poco, a eso me refiero, ¿no? Así que muchas Qué gracias. bien. Y espero que, cioè, me parece que menos de un 7 no te podrán... Ojalá el profe te escuche. Pero sí, no. Muchas gracias. Que esté bien. Gracias a ti. Dale. ¿Detienes la grabación ahora?